Ok, quiero compartirte algunos principios importantes. Primero que nada, existen solo 4 evangelios recibidos en el primer siglo. Iglesia, querido estudiante del seminario, esto es muy importante porque en nuestros tiempos recuerdo que hubo una novela de un escritor llamado Dan Brown y él escribió acerca de unos supuestos evangelios, por ejemplo el evangelio de María Magdalena y evangelios que supuestamente la iglesia trató de ocultar o de esconder o de quemar y que solamente escogieron quedarse con 4. Eso es una rotunda mentira. Es una novela. El que lo escribió es un novelista, no es un teólogo, no es un biblicista, no es una persona experta en la historia de la iglesia. Solamente menciona datos y suena como que fuera verdad. Y en nuestro tiempo se ha descubierto mucho estos supuestos evangelios. El más conocido es el evangelio de Tomás. Esto consiste en 114 dichos atribuidos al Señor Jesucristo. Algunos son tomados de los mismos evangelios que tenemos en nuestra Biblia, canónicos, y muchos son tomados de enseñanzas falsas de una secta que se llamaba gnosticismo. Y los evangelios proporcionaron a la iglesia de Cristo, sobre todo a la iglesia primitiva, la verdadera enseñanza de Jesús, y esto fue de gran ayuda ante las falsas enseñanzas de los apóstoles, de los gnósticos falsos que el apóstol Juan reprende en Primera de Juan y habla de que muchos falsos profetas han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quiero aclarar algo. El Evangelio de Tomás no fue escrito por Tomás, el apóstol de Jesucristo. Es un libro pseudoepígrafo, falsamente atribuido a Tomás, pero que Tomás no escribió. El Evangelio de María Magdalena tampoco lo escribió María Magdalena. Es un autor anónimo que se hace llamar Tomás o María Magdalena para darle validez a su falsa enseñanza. Así como en nuestros tiempos hay escritos que se hacen como de los mormones, el libro del Mormón, diciendo que es otro testamento de Jesucristo que vino a las Américas, lo cual es absolutamente falso. Pero se escribió este libro del Mormón en el siglo XIX. Alguien lo escribió a mediados de 1800 y lo presentan como si fuera una enseñanza de Jesús viniendo a las Américas. Es un disparate y es algo falso. Lo mismo sucede con estos falsos evangelios. Les quiero poner un poquito de lectura de evangelios gnósticos para que se den una idea. En el verso 7, porque son 114 dichos del evangelio de Tomás, fue escrito aproximadamente en el año 150, 100 años, un siglo después del evangelio de Marcos. Dice: dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por un león, y éste se hace hombre. La verdad que es un disparate lo que dice. Son dichos supuestamente místicos, secretos, para entregar enseñanza secreta a los iniciados de la secta gnóstica. Por ejemplo, en el verso 22 dice que ellos le dijeron a Jesús: ¿podremos, haciéndonos pequeños, entrar en el reino de los cielos? Jesús le dijo: cuando seáis capaces de hacer de 2 cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior y lo exterior con lo interior y lo de arriba con lo de abajo. Ahora sí que parece una cantinfleada, como dicen en México un famoso comediante Cantinflas, que no se daba a entender y decía muchas palabras. Dice: y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra, hembra. Cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar. La verdad que es un disparate, no tiene nada que ver con el evangelio de las Escrituras, donde es necesario humillarse, nacer de nuevo espiritualmente, creer en Jesús para poder ser salvos, arrepentirnos de nuestros pecados. Y un dicho más del evangelio de supuestamente, porque no es un evangelio realmente, ni tampoco es de Tomás. Simón Pedro les dijo: que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente,
idéntico a ustedes los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Dígame usted si esto suena como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. No tiene nada que ver con los evangelios, es un disparate, sinceramente. Y esto es el famoso evangelio de Tomás. Veía esta semana a un youtubero que tenía un video que tenía casi 3 millones de views. Evidentemente es un youtubero muy famoso. Y decía algo como que el versículo más importante que cambiará tu vida de la Biblia. Y él hablaba de estos falsos evangelios, del evangelio de Tomás. Y decía que la iglesia, que los descubrió un pastor y que los encontraron quemados porque la iglesia los había tratado de destruir, pero que gracias a Dios que llegaron hasta nosotros para darnos la verdad. Era una mezcolanza que este youtubero tenía. En mi caso, yo he estudiado teología. Este hombre no, es un youtubero y está tratando de enseñar ocultismo, cosas místicas, cosas esotéricas, secretas, espirituales, que en realidad no tienen nada que ver con la fe cristiana. Y él estaba confundiendo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 en la comunidad de Qumran, a orillas del Mar Muerto, con el descubrimiento en Egipto de un ladrón de tumbas, que es en un lugar que se llamaba Nag Hammadi, en 1946, donde él robó algunos escritos que habían sido enterrados con un cuerpo, porque así se hacía, que cuando una persona moría, muchas veces, sobre todo en Egipto, los enterraban con sus pertenencias, con los libros que habían leído, las cosas que tenían en esta vida, y resulta que eran escritos gnósticos, y entre ellos estaban este supuesto evangelio de Tomás y otros tantos que son falsos. Pero es importante saberlo para que usted, como siervo de Dios, usted como hija de Dios, como hijo de Dios, no se dejen engañar por personas que dicen: oh, es que hay otros evangelios y la iglesia escogió cuáles. En el concilio de Nicea, en el 325, declaró a Jesús divino y escondió los evangelios verdaderos y dejó los que tenemos. Eso es algo absolutamente falso, históricamente, a la luz de todas las disciplinas de estudio serias del mundo, de los documentos antiguos y de la teología y de la historia de la iglesia y de la doctrina. Es falso. Solamente se recibieron 4 evangelios en el primer siglo. Son los únicos del primer siglo y fueron considerados inspirados por la iglesia primitiva. Los evangelios gnósticos son del segundo al cuarto siglo, o sea, 200 años después de muertos los apóstoles y en las manos de una secta falsa que estaba inventando cosas, pero no son enseñanzas verdaderas de Jesús. Entonces, y si tú lo lees, te das cuenta que el lenguaje es totalmente esotérico, nada que ver con el cristianismo, te das cuenta que es algo errado. Así que nadie venga a contarte. Nosotros como cristianos, el Nuevo Testamento es el libro más confiable del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque tenemos 5,700 manuscritos cercanos a los originales en los primeros siglos, 5,700 copias que comparar, miles de traducciones al latín, al cóptico, al sirio, el Nuevo Testamento y los 4 evangelios canónicos que tenemos son confiables. No hay libro de la antigüedad, de historia, de filosofía, de libro religioso de otras culturas. No hay nada que se le compare a la confiabilidad de nuestro Nuevo Testamento. Que te quede eso súper claro. Los padres de la iglesia citan versos e historias de los 4 evangelios, jamás de algún otro falso evangelio. Decía Irineo en el siglo II, el evangelio es cuadriforme porque tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, y escritos por testigos oculares del ministerio del Señor Jesucristo o personas como Lucas que estuvieron con los testigos oculares. Es muy probable que el Evangelio de Marcos, que fue el primero, todos los estudios actuales, la mayoría de eruditos concuerda que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio en escribirse
Y es bien evidente que que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como una base de un evangelio que ya circulaba mucho en la iglesia primitiva para la narración de sus evangelios que ellos formaron.